Bueno, aquí tenemos la guía número 13 de inglés. Aquí vamos a aprender a preguntar y a responder por la hora. Dice, ¿cómo podemos preguntar la hora en inglés? Existen dos formas. La primera dice, what time is it? O de la siguiente manera, what's the time? Ahora, para responder esa pregunta, vamos a empezar siempre con la frase it is, como aparece acá. O si nosotros lo abreviamos, para decir it's, en vez de it is. Tenemos vocabulario aquí que vamos a usar, como por ejemplo la palabra o'clock, que significa en punto, quarter, cuando hablamos de 15 minutos, o un cuarto en este caso, half, 30 minutos, media hora, y las últimas dos que dice to y past, que vamos a explicar, depende del minutero, ¿cierto?, del reloj. To significa para y past, pasado. Vamos a comenzar cuando se habla de que una hora está en punto. Por ejemplo, aquí tenemos un reloj que dice que son las 1 en punto, ¿cierto? Acá abajito dice las 2 en punto. Lo que vamos a hacer es comenzar con it's, como dijimos delante, el número que corresponde a la hora, en este caso 1, las 1, y vamos a usar la palabra o'clock, que significa en punto. Por lo tanto, it's 1 o'clock, son las 1 en punto. Ejemplo, 2 en punto, it's 2 o'clock, son las 2 en punto, así sucesivamente. Si yo quiero decir que son las 8 en punto, comenzamos con it's, el número en este caso 8, y después o'clock. Si yo digo que son las 10 en punto, sería it's 10 o'clock. Por lo tanto, siguiendo estos dos ejemplos, lo que deben hacer es completar aquí en palabras la hora. En este caso son las 3 en punto, las 4 en punto, y así sucesivamente. Más abajito entonces tenemos, aquí vamos a usar la palabra past, la que está aquí entre comillas. Cada vez que el minutero es el pelito más largo del reloj, caiga o esté dentro del lado derecho del reloj, de las 12 hasta las 6, ¿cierto? Vamos a usar la palabra past. Por ejemplo, aquí hay un reloj que dice que son las 1:05. Lo que nosotros vamos a escribir textualmente en inglés son 5 pasadas las 1. Como dice acá, it's 5, son 5, past 1, pasada las 1. Esa es la forma en que se dice. Después, si yo digo que son las 1:10, en vez de 5 estuviera el número 10, sería it's 10, past 1. Ahora, si el minutero cae en el número 3 y nos dice que son 15 minutos o un cuarto, vamos a usar la palabra quarter en vez de 15. Por lo tanto, voy a decir it's quarter past 1. Son un cuarto pasada las 1. Y si el minutero cae, son 30 minutos, media hora, en el número 6, acá abajito, ¿cierto? Vamos a hablar de 30 minutos. Pero en vez de decir 30, vamos a usar la palabra half, que significa media hora. It's half past 1. Son media hora pasada las 1. Ese es el orden, cuando el minutero cae del lado derecho. Ahora, ¿qué pasa? Si el minutero cae del lado izquierdo del reloj, o sea, de las 6 hasta las 12, la mitad izquierda, nosotros vamos a usar la palabra to. Por ejemplo, las 12:35, el minutero cae en el número 7. ¿Cuántos minutos faltan para que sean las 1 en punto? Eso es lo que nosotros tenemos que colocar como minutos. En este caso sería it's 25, porque quedan 25 minutos para que sean las 1. 2 para 1, las 1. Sería it's 25 to 1. Son 25 para las 1. Se dice tal cual como en español. Las 12:45, ¿cierto? Cayó en el 9 el minutero, por lo tanto me quedan 15 minutos para las 1. Dijimos que íbamos a usar la palabra quarter cuando hablábamos de 15 minutos. It's quarter to 1. Son un cuarto para las 1. Y en este caso, si caen otros números, usamos, por ejemplo, cae aquí son las 3:50. Faltan 10 minutos para que sean las 4.
Por lo tanto, vamos a decir que son 10 para las 4. It's 10 to 4. Son 10 para las 4. Seguimos. Por lo tanto, aquí tenemos ejercicios, tenemos los relojes y los números que nos indican la hora del reloj. Lo que vamos a hacer aquí es escribir qué hora es, ¿cierto? Recuerden que tienen que empezar con la palabra it is o la abreviación diciendo it's, los minutos primero. Fíjense si usar la palabra to o past. Recuerden que si el minutero está del lado derecho, usan la palabra past. Si el minutero se encuentra del lado izquierdo del reloj, van a usar la palabra to. Y la hora que corresponda. Por lo tanto, aquí como está en el primer ejemplo, el minutero del lado derecho, van a usar la palabra past y van a decir que son 5 minutos pasadas las 10, en ese orden. En este caso de acá, el minutero está del lado izquierdo, por lo tanto van a usar la palabra to. Y van a decir que faltan 25 minutos, ¿cierto? Para que sean las 9. Pero en palabras y en inglés. En el ítem número 3, lo que tienen que hacer es al revés. Yo escribí la hora en palabras y ustedes las tienen que colocar con números, tal cual en el ejemplo de arriba, que dice it's 5 to 12. Son 5 para las 12. Por lo tanto, si yo lo coloco en números, sería las 1:55. No, aquí está mal. Aquí me faltó un 1. Ahí sí, ahí son 5 para las 12. Las 11:55, it's 5 to 12. Ya, ahí sí. Y por último, en el ítem número 4, dice una con una línea a la hora de forma escrita con los relojes. Van a trazar las líneas de las palabras. Por ejemplo, aquí dice 11:30. ¿Qué hora sería en el reloj? Lo unen con una línea al reloj que corresponde. Ya, eso es todo. Espero que se le haya hecho más fácil con la explicación que en la guía. Y abajo se encuentra la rúbrica de evaluación. Nos vemos entonces para la próxima guía.